Necesitamos hablar. Necesitamos hablar. 7 de la tarde con 35 minutos, continuamos con más. Oigan, nada más rapidísimo, antes de empezar con esta entrevista, les recuerdo que tenemos el día de hoy un pase doble para que se vayan a esta ópera del Teatro del Bicentenario, pues en los primeros días de noviembre, y lo único que estamos preguntando es cómo se llama esta ópera, que estuvo hoy el director del Teatro del Bicentenario platicándonos. Si no se saben el nombre, si no escucharon, pues entren ahí y busquen qué ópera va a ofrecer el Teatro del Bicentenario en próximos días. Lo ponen en la cuenta de Facebook, en la transmisión en vivo, en la cuenta de Noticieros en Línea o en la de Ultra FM 98.3 y ya están participando. Bueno, arrancamos este espacio platicando de la importancia del día de hoy. Martes 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Pareciera que escuchemos bastante sobre el tema, pareciera que estamos muy informados, muy informadas al respecto, pero lamentablemente seguimos viendo que los casos van en incremento aquí en el estado, en nuestro país y en general en todo el mundo. Tal vez porque ha cambiado pues los hábitos, porque ha cambiado, no lo sé, incluso el medio ambiente, no lo sabemos, pero es un hecho que los casos siguen incrementando. Hoy está con nosotros Marisol Contreras, que es licenciada en fisioterapia, y ella también pues participa en la rehabilitación de estas personas que han sufrido cáncer de mama. ¿Cómo estás, Marisol? Muy bien, Ale, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti, que Marisol me escribió justamente hace unos días, me dijo, oye, yo quiero ir a hablar de esto, y yo te agradezco que nos escuches y que aparte hayas tenido pues esa iniciativa. Y también está la doctora Marianela Centeno, quien es cirujana oncóloga. Gracias, doctora, por darse el tiempo de estar con nosotros. No, muchas gracias, Ale. Yo siempre encantada de la invitación para poder promover este tipo de campañas, que no solamente debe ser por instituciones, sino debe ser desde la casa, el hogar, los médicos y todos los que podamos participar y promover este tipo de problemas. A ver, doctora, primero que nada, hablábamos hace un ratito de, por muchos años hemos escuchado tócate, ¿no? Autoexplórate. Que yo lo decía aquí en este espacio, pero estaba rodeada de hombres y como que no me entendían muy bien. Creo que entre mujeres nos entendemos más. Creo que eso ya de entrada a veces es un poco complicado, el hecho de tocarnos y de autoexplorarnos, un poco también por esta cultura que tenemos en México, que las mujeres no estamos tan acostumbradas a hacerlo, ¿no? Creo que desde ahí comienza el problema. Exacto, mira, Ale, el problema del cáncer de mama actualmente pues es un problema mundial. Estamos claros que ocupa el primer lugar a nivel mundial. Queremos crear estas campañas para que nosotros creemos conciencia desde el hogar, nosotros desde la niñez, desde la pubertad, que como padres le enseñemos a nuestros hijos cómo debe conocer su cuerpo. La parte tócate empieza para que nosotros podamos detectar algo, es conocer nuestro cuerpo, conocer nuestro pecho, y entonces tenemos que nosotros decirles a ellos desde pequeño, mira, sabes que tienes que conocerte, tienes que revisarte, tanto niños como niñas, porque no es una enfermedad exclusiva de mujeres, ¿verdad? Si nosotros creamos esa conciencia en la casa de, mira, te tienes que revisar, y si notas algún cambio que no es, primero tenemos que saber lo normal, ¿verdad? Uh-huh. Para que al momento que nosotros encontremos algo que no está bien, tengamos la capacidad de detectarlo. ¿Qué pasa? Estamos que no conocemos lo que no es normal y de repente nosotros cuando encontramos algo, un signo de alarma, ¿qué sucede? Existe la opción de me hago la que no pasa nada, no me reviso, no acudo a chequeo médico y tarda un periodo o cuánto tiempo, siempre es bueno saber una paciente con cáncer, ¿cuánto tiempo te tomó en buscar consulta una vez que tú te tocaste o te detectaste algo, ¿verdad? Entonces el objetivo de esto es crear conciencia de que nosotros conozcamos cuáles son estos signos de alarma. Que hay que decir otra cosa, también creo que muchas veces cuando ya nos tocamos es porque ya hay una bolita mayor, ¿no? O sea, ya hay a lo mejor una tumoración o a lo mejor en el mejor de los casos se trata de un quiste o algo, pero a lo mejor ya es un poco tarde. Hay otro tipo de estudios y aquí quisiera leer esto para poder hablar con más datos. A través de nuestra transmisión de Facebook me llegó hace unos momentos este comentario que dice así, es de Claudia Camacho, que le mando un abrazo, dice, Ale, el año pasado estuve en tu programa y compartí que yo tuve cáncer de mama en etapa inicial. Yo comúnmente me realizo año con año mi mastografía y ese estudio no hay que suplirlo por un simple tócate.
yo no tengo factor hereditario, no tenía bolitas, no tenía piel de naranja, no tenía retracción de pezón, ningún síntoma. Y sin embargo, de un año a otro salieron los tumores y fueron positivos. Gracias a Dios, mi cáncer fue inicial. Me realizaron mastectomía y presumo que hace casi 2 meses me realizaron mi reconstrucción mamaria. Y entonces, este comentario me parece muy interesante porque sí es cierto, o sea, esto de tócate, pues hay que decirlo, es muy importante, pero es muy elemental. O sea, creo que también ya hoy en día por el número de casos, porque estamos viendo casos incluso en jovencitas de 20, 25 años ya pues tipo de cáncer agresivo, tendríamos ya que pasar a otro tipo de cosas como los estudios que no pueden faltar. ¿Qué tipo de estudios se necesita? Mira, actualmente el estudio aprobado a nivel mundial es la mastografía, el estudio de screening, porque es el estudio más económico y accesible, ¿verdad? En países como nosotros, como México, pues es el que le queremos dar mayor difusión. Este estudio nos permite detectar las lesiones desde microcalcificaciones de 1 milímetro, ¿no? Lesiones que no se palpan exactamente, son lesiones que aún no se llegan a tocar. Cuando nosotros ya tocamos una lesión, no estamos en una fase tan temprana como quisiéramos. Las lesiones que en microcalcificaciones le podemos son unos puntitos que se ven en la mastografía y ese es el estudio ideal. Aquí lo que se le invita a la población es que a partir de los 40 años en México es donde se recomienda realizar este estudio porque según las estadísticas es donde la población tiene mayor riesgo. Este estudio depende, ¿verdad? Si eres una paciente con riesgo, bueno, se recomienda hacerlo cada año y si eres un paciente de bajo riesgo puede ser hasta cada 2 años y cuando tienes un familiar con factores de riesgo, bueno, tiene que ser 5 años antes de tu familiar de menor edad. ¿Verdad? Si tu familiar fue a los 40 años, un ejemplo, pues a ti te tocaría a los 35 años y si de él fue a los 35 años, pues te tocaría a los 30 años. A ver, por ejemplo, yo en mi caso, yo platicaba aquí que lamentablemente mi abuela falleció de cáncer de seno, ¿no? Ya lo hizo después de los 70 años, pero entonces yo sí tendría que empezar, por ejemplo, a los 40. A los 40 años, como toda la población. Okay. Cuando es después de los 60, 60, 70 años, se considera como que el factor de riesgo es adquirido normal. Cuando son pacientes jóvenes, como si tu abuelita hubiera sido a los 40 o tu mamá a los 40, entonces estamos hablando que puede haber un componente hereditario. Okay. En este caso se recomienda hacer otros estudios especiales adicionales como son los estudios genéticos, que son la detección de genes BRCA1, 2, que alguna vez lo mencionaron que se lo realizó Angelina Jolie. De hecho, ¿no? ella decidió quitarse las mamas después de haberse hecho ese estudio, exactamente, ¿cierto? porque ese estudio nos orienta qué tanto riesgo tienes tú de padecer el cáncer de mama. ¿Y ese se hace aquí en México? Sí, por claro, ejemplo? ya contamos con ese estudio está muy accesible desde hace varios años. Ya lo contamos. ¿Cuánto cuesta? Actualmente andan como unos 12,000 ¿Y cómo se hace ese estudio, doctora? ¿Es por medio de sangre? Es un estudio que se analiza el ADN, puede ser en sangre y en saliva. Y se mandan a estudios de análisis genético donde ellos van a buscar la mutación del gen. ¿Y qué otras cosas salen? ¿Y qué tan confiable es el resultado? Porque digo, yo pienso en Angelina Jolie que a raíz de este resultado literalmente decidió quitarse las mamas. ¿Qué tan confiable es el resultado? ¿Y a dónde lo mandan a hacer? O sea, bueno, ¿se hace aquí en México? O sea, es decir, ¿el laboratorio está aquí en México o se manda a otro país? Los laboratorios hacen un enlace. El estudio lo mandan a Estados Unidos. Hay varios laboratorios que hacen el enlace donde ellos analizan el riesgo en porcentaje, entre un 60-80% de riesgo de padecer ese cáncer. En caso que tú salgas positivo, el riesgo elevado, pues ellos es un programa de estudios genéticos y de asesoría genética que se pone en contacto contigo y te hacen un historial completo y amplio para ver tu historia familiar y si tienes más familiares también incluye gratuitamente el análisis de la familia cuando salen positivos. Ay, qué interesante. Pero claro, para hacerse ese estudio genético, pues previamente se te tiene que ver si tienes un riesgo alto para hacerlo, porque pues no es así como, yo me lo quiero hacer, voy y me lo hago. Claro, se puede, pero no es así como a todos se los tienen que hacer. Realmente es un estudio de riesgo. Si eres una población de alto riesgo, es donde se sugiere mandar a hacer ese estudio. ¿Y el resultado de este estudio solamente indica si eres propenso a tener cáncer de mama o cualquier otro tipo de cáncer o qué tipo de enfermedades detecta? Bueno, los estudios genéticos están amplios. O sea, hay estudios amplísimos de genes para cáncer de mama, cáncer de colon, páncreas, pulmón, bueno, es amplio, pero el estudio genético de BRCA determina el riesgo de cáncer de mama y ovario. Son los dos, te dan un porcentaje. ¿Y cuál es el que tienes mutado? ¿Es el 1 o el 2? Y dependiendo de esos dos es mayor el riesgo. Es mayor riesgo cuando está el 1 para cáncer de mama.
¿Y ha tenido casos en los que a raíz de ese estudio también deciden quitarse las mamas, Sí, doctora? sí tenemos casos porque tengo un grupo de familias que tienen hasta 2, 3 con cáncer y bueno, ya al resto de la familia se les sugiere hacerse el análisis genético y una vez que salen positivos, bueno, se tiene que hacer una sesión genética para ver qué se decide la paciente realizar, ¿verdad? Pues ahí está, doctora. Entonces vamos a suponer que una mujer o ya se tocó o a través de de estos estudios ya lograron ver que esta mujer padece cáncer de seno. ¿Qué sigue? Bueno, una vez que se diagnostica, bueno, tenemos que hacer una tapificación para ver en qué etapa está, ¿verdad? Qué tan avanzado está. Los pacientes con etapas tempranas, pues lo ideal es la cirugía. Actualmente la cirugía ya ha cambiado mucho. Antes decíamos que cuando un paciente se diagnosticaba con cáncer, pues el tratamiento era la mastectomía, quitar todo el pecho. Pero actualmente, con las medidas innovadoras que tenemos, pues ya optamos por opciones más conservadoras y hablamos de cirugía conservadora de la mama cuando son lesiones muy pequeñas. En casos que ya están fuera de las etapas tempranas, pues existen tratamientos que son las quimioterapias. La quimioterapia ayuda a reducir el tamaño de tumor y que esta enfermedad se vaya fuera del sitio de la mama a otros lados como son los ganglios, que es el primer sitio de difusión, o hígado y pulmón. Y al término del tratamiento complementario, pues nos tenemos que ayudar con la radioterapia. Esos son los tratamientos que actualmente nosotros estamos utilizando para el manejo y el control del cáncer. En las últimas décadas, pues en los últimos años ya hay terapias aún más innovadoras como son inmunoterapia, terapia hormonal, que son tratamientos que nos han ayudado a mejorar aún más la supervivencia de estas pacientes. Entonces, las pacientes, ya hablar de cáncer de mama, ya no hablar de que la paciente se va a morir. Tenemos pacientes con 25 años de supervivencia que han librado y batallado la enfermedad. Pero aquí es algo muy importante, la etapa en la que hemos diagnosticado el paciente y lo otro, el tipo de tumor, porque hay tumores que son muy, muy agresivos y hay tumores que son muy indolentes, pues realmente les va muy bien a la paciente. Y no tiene nada que ver con la edad ni nada, o sea, el tipo de tumor que salga, si es agresivo o no es agresivo. No sí, el cáncer en pacientes jóvenes es aún más agresivo que en pacientes de mayor edad. ¿De verdad? ¿Y por qué es eso, doctora? Tiene una predisposición, bueno, del comportamiento genético o la respuesta en los pacientes. Se ha encontrado que este tipo de paciente sobrepesan un tumor donde hemos encontrado mayor riesgo, le decimos triple negativo, que no responden como a las hormonas o a las terapias nuevas, o a las terapias blancos que se han ayudado. Entonces, en estas pacientes, al no tener nosotros opciones como para controlar esta enfermedad o batallar contra ella, tenemos menos opciones, entonces le va más agresivo, el pronóstico es malo en las pacientes jóvenes. Ay, doctora, bueno, vamos a hacer una pausa. Después de la pausa, ahora sí platicamos con Marisol, Claro. ya te toca a ti, porque ahí es donde entras tú a ayudar a todas Claro estas que pacientes sí. que están viviendo este proceso. Será después de la pausa. Soy Ale Magaña, necesitamos hablar. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Ahora sí, Marisol, cuéntanos tú, por favor, licenciada en fisioterapia, tú también ayudas mucho y estás muy de cerca de todas estas pacientes que lamentablemente atraviesan un cáncer de seno. ¿Cómo es que una licenciada en fisioterapia entra dentro de este proceso? Ok, bueno, lo primero es, la fisioterapia tiene ramas de especialidad, como la medicina. Entonces, una de sus ramas es la fisioterapia oncológica. Lo que hace la fisioterapia oncológica es participar durante y después del proceso o del tratamiento oncológico. Es decir, cuando un paciente ya se le detecta cáncer, del tipo que sea, yo me dedico específicamente a cáncer de mama y cáncer de próstata, donde ya cuando identifican que el paciente tiene este tipo de cáncer y va a entrar a tratamiento, nosotros entramos como al ladito del médico a decir, ok, el tratamiento, no sé, es quirúrgico, es quimio, es radio, nosotros vamos apoyando esa parte. Es decir, si el paciente entra con quimio, la quimioterapia llega a tener diferentes como efectos secundarios, por así decirlo, complicaciones. Entonces, la fatiga, el cansancio, la pérdida de la fuerza muscular, porque son pacientes que tienen que estar pues en reposo. Entonces, todo eso va ayudando a la fisioterapia. Un paciente que entra con tratamiento de radioterapia, pues las mismas radiaciones que se hacen van dañando la piel. Entonces, por ejemplo, hablando de un cáncer de mama, pues las radiaciones son cerca de la axila, del hombro, entonces se va cambiando, digamos, la elasticidad y el tejido, lo que es de la piel,
y se va aprendiendo un poquito lo que es el arco de movimiento. Entonces todo eso va trabajando la fisioterapia. Oye, yo recuerdo que, bueno, les comentaba a mi abuela, yo recuerdo que el brazo se le inflamaba muchísimo, o sea, son cosas que a lo mejor no estamos tan empapados de, pero por el tema de los ganglios linfáticos, Claro. tengo entendido, se te inflama mucho el brazo y, como dices, pierden movilidad. Sí, por ejemplo, es hablando de los efectos de una quimio y de una radio. Por ejemplo, ya cuando hay una mastectomía del tipo que sea, pues es cuando empezamos con también a trabajar lo que es la cicatriz, a trabajar el edema, el hinchazón en el brazo, empezamos a trabajar el arco de movimiento del brazo, porque son pacientes que salen de cirugía y no pueden mover mucho su brazo. Entonces vamos trabajando también eso y vamos ayudando a reincorporar al paciente a su vida diaria. O sea, lo que te comentaba, después de todo lo que pasa en el cáncer, tenemos todo lo que sigue, tenemos todo un futuro por delante. Entonces lo importante es de que nuestros pacientes se recuperen al 100%, se puedan mover, tengan fuerza muscular, como si nada hubiera pasado. Ahorita que mencionas, por ejemplo, de la parte del edema o del hinchazón en el brazo, esta es una de las secuelas más conocidas, que se llama linfedema, que es cuando quitan esos ganglios linfáticos, el cuerpo ya no tiene por dónde desechar todo como ese líquido, o por así llamarlo, como desecho, basura que tenemos. Entonces el brazo empieza a acumular todo el desecho. Entonces se puede empezar a inflamar desde esa parte, desde el hombro, desde el brazo, desde el antebrazo, hasta llegar a los dedos. Entonces cuando pasa eso es cuando estamos hablando de un linfedema, que te digo, esto es, los fisios nos especializamos todavía más como una subespecialidad, la parte oncológica, y tratar la parte del linfedema, porque eso sí es una complicación donde entra el sistema vascular, las arterias, las venas y la parte del sistema linfático. Entonces eso es otra parte que tenemos que trabajar, porque imagínate, ya saliste súper bien del cáncer, obviamente fue un shock, sigues en shock y ya saliste bien, y de repente ves que el bracito se te empieza a hinchar, ¿no? Y obviamente como mujer dices, bueno, ya libré todo y la parte estética obviamente te sigue importando, sí sigues viva, pero pues regresar a la normalidad, ¿no? Entonces toda esa parte del hinchazón, de un día para otro, del golpecito, del dolor, todo eso lo trata la fisioterapia y lo llegamos a revertir. Y primero obviamente es cuidar el tema de la salud, pero después también viene pues el tema estético, ¿no? Que muchas mujeres quieren pues ponerse algún implante. Aquí tenemos hace unos días a Victoria Yedias, que es de aquí de la ciudad de León, Guanajuato. Ella hace micropigmentación y se ha especializado en hacer esta micropigmentación de pezón, para pues que las mujeres recobren como esa confianza, y ella lo hace de manera gratuita. De hecho, si conocen a alguien que necesite esto, escríbanos y con gusto le pasamos el dato, porque ella lo hace de manera gratuita en este mes de octubre. Ya casi nos vamos. Yo quisiera que me platicaran, por favor, porque las dos han estado obviamente en contacto. De hecho, quiero compartir esto de que Marisol el día de hoy tenía 3 invitadas que pues padecieron cáncer de seno, y pues bueno, no fue posible que nos acompañaran porque todavía pues de alguna manera les recuerda como todo este proceso y no estaban listas para compartirnos su testimonio. Pero ustedes que han estado cerca de estas mujeres, creo que sería importante que dijéramos a toda la gente que nos ve, que nos escucha, que sí y que no con una persona que tiene cáncer de seno, porque a veces no nos pasa que sabemos el testimonio de alguien y no sabemos qué decir, no sabemos cómo comportarnos, no sabemos si ir, no sabemos si escondernos, no sabemos, o sea, que sí y que no de hacer con estas mujeres que están en esta lucha contra el cáncer de seno. Algo importante siempre les comento, cuando un paciente llega a la consulta, el familiar me dice, no le diga que tiene cáncer. Entonces yo aquí invito a la familia a no ocultarles al paciente la información de que tiene cáncer, porque realmente aquí necesitamos que el mismo paciente que se va a someter a un tratamiento tan drástico como es la quimio, radio, la cirugía, ¿cómo lo vas a decir? Oye, sabes que necesito que te hagas eso, pero no te puedo decir que tienes cáncer. Es imposible. Es muy importante que la familia sí le diga a su familiar que tiene ese cáncer, y también que el familiar, o sea, el paciente, también transmitan la información a su familiar, porque a veces el paciente cuando va con cáncer tampoco quiere decirle a la demás familia. Y aquí es muy importante que tanto el paciente conozca como que la familia conozca, porque necesitamos un apoyo integral. Entonces aquí es muy importante que todos estén
en el mismo ambiente, en el mismo conocimiento Es de un la trabajo en enfermedad. equipo, Exacto. literal. Entonces necesitamos mucho al paciente que tiene el apoyo de la familia y sabe lo que tiene, le va mucho mejor que el paciente que está o sea, y la familia porque dice, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué me está pasando esto? Si dicen que estoy bien, ¿no? Entonces, aquí sí, aquí los invito a que sí asuman la enfermedad y luchen contra ella, que reciban el tratamiento, que no tengan miedo de tratamiento, porque lo otro que hacen es que si yo tengo cáncer, no quiero recibir nada. Actualmente, hubiera sido bueno el testimonio de paciente, hoy como conmemoración escuché varios testimonios de una paciente de 25 años con cáncer, le volvió a recaer, sobreviviente, metástasis cerebro, pulmón, y estaba como que sin nada la señora ahí dando su plática. O sea, es simplemente tener gana cuando se puede, ¿verdad? Porque a veces hay enfermedades que dicen, no, yo le eché gana, pero no me fue muy bien. Entonces, pero sí, hay muchos que sí tienen oportunidad de librarla, entonces invito a que tengan, que sean valientes y que se enfrenten a esta enfermedad como debe de ser. Gracias, doctora. ¿Y tú, Marisol? Yo digo que el apoyo y paciencia, mucha paciencia, porque nunca sabemos qué está pasando del otro lado. O sea, no podemos estar, oye, aquí te ayudo, oye, ¿qué hago? No. O sea, una persona te va a decir cuándo necesita el apoyo y cuándo sí, cuándo no. O tú lo puedes observar, no puedes estar así encima de la paciente, ¿no? O del paciente. Entonces yo creo que la parte de la paciencia y de ir acompañando a esta persona, porque imagínate, obviamente tú te sientes mal, ¿no? Como paciente, pero si hay alguien que te está agarrando, te va apoyando, obviamente todo se hace padrísimo, todo se va todo el tiempo mucho más rápido y pues como si nada. Entonces yo creo que es fundamental la parte del apoyo y la parte de la paciencia. Pues ahí está, les agradezco muchísimo a las dos que hayan venido, que nos hayan compartido todo esto, creo que es muy importante para todo nuestro público. Marisol Contreras, licenciada en fisioterapia, ¿dónde podemos encontrarte? Mira, en redes sociales nos pueden encontrar como Gelce Fisioterapia León, tanto en Facebook como en Instagram. Perfecto. Y doctora Marianela Centeno, cirujana oncóloga, ¿dónde podemos encontrarla, doctora? Actualmente me encuentro aquí en León, en el Hospital Raúl Hernández, y en Irapuato, en el Hospital MAC. Perfecto. Gracias, doctora. Bueno, el día de mañana también la senadora Alejandra Reynoso nos estará compartiendo su testimonio. Ya les habíamos dicho que hace unos días, pues ella anunció que le detectaron cáncer de seno, le hicieron una cirugía y tengo entendido que en estos días comienza con su tratamiento de quimioterapia y ella estaba aquí con nosotros cada 15 días y el día de mañana, como el jueves que le tocaba su participación, ella estará con nosotros porque quiere compartir su testimonio con todas las mujeres y con todo nuestro público, pues precisamente para incentivar a que se hagan los estudios correspondientes para detectarlo. Gracias a las dos por haber estado con nosotros. Vamos rapidísimo a dar el rol por México y regresamos a hacer el sorteo, pero en segunditos. Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram, Noticieros en Línea.